Buenas tardes, mi nombre es Rafael Rosado, mi equipo está conformado por Luis Cámara y Josué Tzu. Ahora le vamos a presentar nuestros cálculos que hicimos con respecto al circuito que usted nos planteó. La principal observación que tuvimos cuando vimos por primera vez el circuito es, puede acercar la cámara compañero, es acerca la resistencia en 6 y la resistencia 7, que prácticamente van a ser cero porque comparten un mismo nodo. Entonces, al compartir un mismo nodo, eso como que se cancela. Entonces eso generaría que igual su intensidad se cancelara. Ok, el siguiente paso que hicimos es sacar la intensidad total, aunque no fue necesaria a primera instancia. Sin embargo, como es un dato muy importante, pues por eso decidimos sacarlo. En intensidad calculamos que es 9.1575 por 10 a la menos 3 amperes. Luego de esto pudimos calcular la resistencia 1 de acuerdo al dato que nos daban de la potencia de la resistencia 1 y la intensidad. Tenemos que la fórmula es potencia de resistencia 1 es igual a potencia de resistencia 1 sobre intensidad al cuadrado. El resultado de esto nos da 100.24 ohms. O sea, es prácticamente, la resistencia vendría siendo ya redondeada 100 ohms. Luego medimos, calculamos el voltaje de la resistencia 1. El voltaje de la resistencia 1 es igual a la intensidad total por la resistencia 1. Entonces obtuvimos un resultado de 0.9179 volts. Pero este dato en sí tuvo un objetivo principal que nos sirvió para sacar la Vx. Nuestra Vx nosotros la localizamos en este punto de aquí y aplicamos un divisor de voltaje, por lo cual cuando calculamos por primera instancia el voltaje de la resistencia 1, nos referimos al voltaje de esta resistencia, ¿ok? Entonces, por lógica, nosotros para obtener Vx tuvimos que restarle al voltaje total el voltaje de la resistencia 1, por lo cual obtuvimos 4.0820 volts. Ok, lo siguiente que hicimos es estar simplificando nuestros diagramas con la finalidad de que no nos cause mucha confusión. Entonces, puede notar usted que aquí seguimos manteniendo la resistencia 1. Después pusimos la resistencia N. Nuestra resistencia N nosotros la denotamos que resistencia N es igual en la sumatoria en paralelo de R4 con R5. Esta es la resistencia N. Después, lo siguiente que hicimos es denotar RY, que nuestra RY es igual a la sumatoria en serie de R2 más R3. Y queda solita la R8. Ok, después de esto lo que hicimos es calcular la resistencia total, que es otro dato muy importante, que es voltaje sobre intensidad. Esto nos dio un resultado de 545, prácticamente 546 ohms. Luego denotamos, denotamos cómo calcularíamos Rn. Y como usted se podrá dar cuenta, como dijimos antes, está compuesto por R4 y R5. Seguimos la sumatoria en paralelo. Aquí dibujamos un diagrama más simplificado aún, en donde todavía tenemos la resistencia 1, la resistencia y la resistencia A, que está denotada por la sumatoria en serie con Rn, que se encontraba aquí, más la resistencia 8. A continuación hicimos diagramas simplificados, pues para facilitarnos más las cosas. Aquí podemos seguir viendo la R1. Aquí vemos una notación que es RY. RY está compuesta por la sumatoria en serie de R2 más R3. Aquí tenemos Rn compuesta por la sumatoria en paralelo de R4 más R5. Y aquí vemos solita la R8. Después de ese diagrama calculamos la resistencia total.
que nos dio 545.9969 ohms, o prácticamente 546 ohms. Aquí podemos ver la expresión de la sumatoria, esta de aquí, la sumatoria en paralelo de Rn. Después de esto hicimos un diagrama aún más simplificado, donde podemos seguir viendo R1, el RY y RA. Esta RA está compuesta por la sumatoria en serie de Rn más R8. Ok, dicho esto, hicimos una nueva notación llamándola RB. RB está compuesta por la sumatoria en paralelo de RY más RA. Ok, dicho esto, también podemos, RB también puede ser calculada por la resta de la resistencia total menos R1. Esto es obvio, debido a que nosotros conocemos la R1. Para calcular la resistencia RB, pues sería lógico restarle a la resistencia total R1. Esto nos dio un resultado de 445.7567 ohms. Luego queremos calcular la intensidad total que le hicimos por ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de las dos intensidades. Pero como nos dan una condición de que intensidad 2 es igual a 6.623 de I1, nos queda que la intensidad total nos quedaría I1 más 6.623 I1. Resolviendo algebraicamente nos da un resultado de 1.2013 por 10 a la menos 3 amperes. A continuación sacamos la intensidad 2 por medio de la proporción con intensidad 1. Llevamos a cabo la multiplicación, ya que sabemos que intensidad 1 es 1.2013 por 10 a la menos 3 amperes. Esto nos dio un resultado de 7.9562 por 10 a la menos 3 amperes. Luego de esto calculamos la resistencia 8. La resistencia 8 es igual al voltaje que recibe sobre la intensidad que pasa sobre ella. Esto nos da un resultado de 329.9942 ohms. Calculamos R3 conociendo V0. Aquí podemos ver en el diagrama V0 localizado aquí. Nos dan el valor de V0, así que no hay mucho problema. Por lo tanto, lo dividimos entre la intensidad 1, que es la intensidad que recibe en realidad R3. Esto nos da un resultado de 99.9750 ohms. Prácticamente es una resistencia de 100 ohms. Con esto podemos calcular RY. Recordemos que RY es la sumatoria en serie de R2 más R3. Esto lo podemos obtener con el voltaje X. Recordemos que el voltaje X sería este puntito de aquí, sobre en la intensidad 1, que es la intensidad que estaría recibiendo en esta intensidad. Aquí lo podemos ver. Aquí. Ok. Esto nos da un resultado de 3.397.9855 ohms. Ok. Después de esto, calculamos R2. R2 lo obtuvimos de la resta de RY menos R3. Es muy lógica la operación, debido a que RY está compuesta por R2 y R3. Así que la obtención de R2 sería una resta de RY menos R3. R2 nos dio un resultado de 3.298.0105 ohms. Luego hicimos un procedimiento un poco tequioso algebraico, planteando lo siguiente: que RB es igual a la sumatoria en paralela de RY con RA. Recordémoslo. Entonces sería RB es igual a RY por R. Debido a que tuvimos un pequeño fallo en la cámara, vuelvo a repetir rápido. RB es igual a RY por RA sobre RY más RA. Llevando a cabo todo este procedimiento algebraico, nuestro objetivo en realidad con esta fórmula es obtener RA. Puede ver claramente cómo se fue despejando todo el procedimiento algebraico. Y llegamos que, perdón, el objetivo de esto, bueno, sí, ok, aquí el objetivo era encontrar RA, tuvimos que es 513.0614 ohms. Ok, entonces, recordamos que RA está compuesto
por la sumatoria en paralelo de R8 más Rn. Perdón, sumatoria en serie, disculpe. Sumatoria en serie de R8 más Rn. Que como ya conocemos Ra y conocemos R8, podemos despejar y obtenemos que Rn es igual a 183.0672 ohms. Ok, como último paso podemos decir que R4 es igual a R5. Y acordemos que R4 y R5 son componentes de Rn. Como ya conocemos este valor, podemos hacer este pequeño procedimiento algebraico y obtenemos que R4 es igual a 366.1344 ohms. Por lo tanto sería el mismo valor de R5. Y aquí pues, como dato general, aquí ya tenemos todos los valores que nos dio. Ahora a continuación, en el siguiente video vamos a grabar los resultados de la práctica. El amperaje total que pasa sobre nuestro circuito. En este caso podemos observar fijamente que si nosotros abrimos el circuito y ponemos digamos que el rojo de este lado y el otro pin hacia este, podemos observar que nos... Espera un momento, conecto bien. Que la incógnita que nosotros encontramos que fue la I2. En este caso, si podemos observar el circuito, vemos que encontramos el I2 con 7.95 de miliamperes. Y pues en el circuito pues vamos a medir lo que viene siendo donde pasa la corriente I2. Y como podemos observar, la corriente pasa a 8.2, aproximadamente a 7.95 miliamperes. Entonces, como podemos ver en ese caso, la corriente I2 varía por el método de tolerancia de las resistencias. Bueno, pues aquí podemos ver que la resistencia que pasa en la resistencia 1 es de 100 ohms. Ya que lo pudimos calcular por medio de nuestros fuentes que sacamos. Como podemos ver acá es 100 ohms nuestra resistencia 1. Ahora también vamos a sacar la resistencia que obtuvimos de la resistencia número 3, el cual también obtuvimos que son 100 ohms. Como podemos ver es 99.98, y pues en ese caso vamos a calcular cuántos ohms son. Y podemos ver que son 96.9, como podemos ver varía. Y pues vamos a checar ya por último la resistencia que pasa en la R8, por ejemplo. Aquí tenemos que en la R8 pasa una resistencia de 330 ohms. Entonces vamos a enfocarnos a la resistencia 8. En este caso nuestra resistencia 8 sería esta. Tendríamos que cambiar aquí y como podemos ver nos da una resistencia de 330 en el número 8, en la resistencia 8. Y como podemos ver aquí tenemos los estados de valores, los cuales ya se fueron comprobando uno por uno. Y pues eso fue una demostración de circuito que pudimos hacer con las resistencias encontradas. Gracias. En conclusión podemos saber que pues tuvimos que buscar las leyes de Ohm,
utilizar muchas fórmulas, desquitarnos con nosotros, enfurecernos, no pelean entre nosotros para saber. Pero al final de cuentas, utilizando las mismas fórmulas, las de Kirchhoff, las de las ley de Ohm, las de la potencia, del triangulito, pudimos encontrar las resistencias, pudimos buscar todo lo que se necesita. Fue divertida, más o menos divertida esta estudio de caso. Y resolvimos el estudio de caso que usted marcó. Y pudimos buscar todo lo que necesitábamos, hasta más lo que no necesitábamos. También eso fue una de las ventajas y por eso fue muy divertida. Es la conclusión. Tuvimos que esforzarnos mucho para hacer esto. Y fue muy, muy complicado. Por eso. Bueno, es todo. Gracias. Bueno, profe.